El movimiento Madera de Guerrero, Henry, la coyuntura nacional que vivimos al cumplir los 40 años de democracia en el país, una gran mayoría dice que la situación no ha mejorado, que la corrupción ha aumentado, pero sin embargo, seguimos siendo democráticos en mayoría. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad, un gusto como siempre compartir, un saludo cariñoso a todos los distinguidos oyentes. Sí, quisiera complementar 40 años del retorno a la democracia, una democracia que se construye día a día y que sin perjuicio de las decepciones ordinarias y de evidentes casos de corrupción, que es meter la mano al bolsillo del pueblo fundamentalmente, ¿no? Porque se priva de seguridad, de salud, de educación. También ha habido enormes avances como sociedad también. El tema de la casi erradicación del analfabetismo. Ha habido condiciones superiores en cuanto al manejo y superación de la pobreza en relación a hace 40 años. Es solo cuestión de ver cómo la gente vivía, cómo la gente ha mejorado. El tema que no haya el militarismo rampante tan propio del siglo XX. Y entre otras cosas mucho más, como por ejemplo el acceso a la toma de decisiones públicas, privadas por parte de la mujer, el tema del rol de los movimientos sociales indígenas. Entonces, el Ecuador ha avanzado sí como sociedad y todavía tenemos muchísimas cosas como superar, como es el tema que usted ha manifestado en el tema de la corrupción. Pero que el Ecuador no es el mismo de 40 años, que hemos avanzado como sociedad, yo no tengo la menor duda. Es decir, que sí han mejorado cuando la situación de pobreza, el desempleo... La pobreza es mucho menor que hace 40 años. ¿Y el desempleo? El desempleo, ahorita estamos, obviamente yo soy un crítico de ese tema. Creo que parte del problema de haber manejado una economía de corte estatista, intervencionista, claramente dirigista, fracasado, en que pensaban que el Estado era el centro de todo, lo cual no lo es. El Estado es un facilitador y regulador. ¿De quién? De la iniciativa privada, que es el verdadero motor y desarrollo, generadora de riqueza y de empleo del país. Estamos en este estancamiento, por eso tenemos que volcarnos absolutamente a esa iniciativa privada. Esperemos esta famosa reforma que va a enviar el gobierno, que la vienen anunciando desde hace varios meses. Todo lo que sea a favor de la empresa privada, con estímulos, con incentivos, con reglas claras, contará con nuestro apoyo. Mi diagnóstico conceptual, de manera general, es que evidentemente eso lo dicen todos. Inclusive, lo he leído varios libros últimamente de Osvaldo Hurtado, que los índices de pobreza y que la gente vive mejor que hace 40 años, principalmente los pobres, no tengo la menor duda de aquello. Henry, sin embargo, algo pasa entonces, porque tengo... como concepto general, hablando de las cifras de hoy día. Pues, ¿no? Sí, o sea, tengo las tres encuestas, Henry, está Cedatos, está Quantum y está Cliff Report. Por ejemplo, el último de Quantum, solo el 24% dice que ha mejorado su nivel de vida, el 35% dice que sigue igual y el 36% ha empeorado. Es decir, entonces sumado... Pero, por supuesto. Lo que sigue. Entonces, esa es la parte... Más aún cuando hay una, yo diría, no sé si realidad o percepción. Entonces, Henry, cuando vemos, por ejemplo, que el Estado ecuatoriano hoy día recién está discutiendo inclusive temas estructurales para que pueda ser un mejor administrador, el tamaño del Estado, la Corte Constitucional acaba de decir que sí se puede eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, tenemos la Corte Nacional de Justicia, la Asamblea Nacional, que algunos proponen que sea bicameral. Es decir, estamos, ojalá, digo yo, ojalá avanzando, pero estamos muy parecidos a 1830. Mire, yo no tengo duda alguna de que en los últimos años ha habido una crisis económica, por supuesto. Nosotros le hemos venido denunciando, le hemos venido diagnosticando hace un millón de tiempo, hemos venido diciendo cuál será la vía correcta para poder vivir mejor por el sendero de la prosperidad. Mi comentario, que no quiero que sea malinterpretado, es en relación a los retornos de los 40 años, en ese sentido. Porque si nos ponemos a hablar de historia, pues no hay que entender que solamente hasta finales de los 60 había el término pata al suelo, ¿no? ¿Quién sabe de dónde venía eso, no? Porque la gente andaba descalza. No, pero hemos tenido tres constituciones en este periodo de 40 años. Y esta en la parte que hay que mirarlo de manera global, los 40 años. ¿Ha sumado? Por eso sí. ¿Estamos igual o ha disminuido? Por eso le digo, vamos a enredarnos en este tema. Una cosa es lo conceptual de los 40 años. Yo sostengo que la gente mejoró sus condiciones de vida en relación a donde estamos hace 40 años. Que actualmente
tenemos una crisis pavorosa económica, una falta de empleo por culpa, entre otras cosas, de un modelo fallido, derrochador, que no aprovechó la bonanza petrolera, que se la farrió y que ahorita quieren pasarle al pueblo esa factura. Tomando en cuenta que hubo un periodo de estabilidad económica que lo dio, entre otras cosas, la dolarización a principios del siglo XXI, obviamente que hay desesperación en ese sentido. Mi comentario fue en relación del Ecuador de hace unas décadas, y las cifras y los avances así lo demuestran. Puse varios ejemplos como el tema de la lucha con el analfabetismo, el tema de los índices de pobreza, el tema de la educación. Y ahorita estamos en otra etapa, y por eso son los nuevos desafíos, y por eso ahorita la gente reclama nuevos cambios. ¿Cuáles serían los cambios fundamentales, Henry, en el tema que se está discutiendo? Otra vez reforma a la Constitución, algunos hablan de constituyente inclusive, porque hablan que la Constitución de Montecristi no ha cumplido su rol. Mire, cada término de un periodo político casi siempre ha conllevado el proceso de reforma constitucional. Eso está a lo largo y ancho de la historia del Ecuador. En estos momentos apremiantes de crisis económica hay la duda que si la inestabilidad que puede conllevar un proceso constituyente nuevamente, cuando lo que necesita es estabilidad, es lo que está en discusión. Que se puede hacer reformas parciales a la Constitución y que lo que se necesita es la firme voluntad, el convencimiento, el compromiso de la clase política y quien hace el gobierno, justamente en materia económica, del desmontaje de este aparato dirigista, de todo este andamiaje estatista que obstaculiza el desarrollo de la empresa privada. Creo que no hace ni siquiera falta de reforma constitucional, sino de voluntad política, básicamente. Ahora bien, que para otros temas se necesita reformar. Usted citaba hace unos segundos el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Ya la Corte Constitucional ha dado luces. Para eliminarlo no hace falta constituyente, sino la aplicación del artículo 442, una reforma parcial a la Constitución, con intervención de la Asamblea Nacional y con ratificación del pueblo a través de un referéndum. Las cartas están echadas. Me parece bien que haya el cambio. Lo peor sería quedarnos como estamos, el status quo del Consejo de Participación. El problema de esa entidad ni siquiera son los integrantes, ni los que fueron nombrados a dedo, ni los que fueron seleccionados por la Asamblea y por el presidente, como el caso del transitorio, ni los que han sido nombrados por el pueblo. Su problema es su génesis. Es una institución profundamente antidemocrática que no luchó contra la corrupción, en la práctica estatizó la participación y fue garante del abuso institucionalizado. ¿Debe cambiar? Vamos hacia el cambio, no le temo. Y es más, me encuentro hasta cierto punto ansioso porque la asamblea de la cual yo soy parte va a tener un rol protagónico, va a tener la oportunidad, en vez de estar hablando de la resolución del Día del Cangrejo, que es lo que le gusta a algunos diputados para hablar durante 3 minutos porque son incapaces de aportar en temas fundamentales, de poder hablar yo una vez más de una reforma constitucional, para lo cual me preparé, para lo cual me eligió el pueblo. Pero el tema entonces sería del Consejo de Participación Ciudadana, una reforma, un ejemplo. Pero yo creo que si llegamos a eso, y lo decía ahorita en una entrevista, sí, ojalá que vengan otros temas fundamentales sujetos a criterio del pueblo. La reforma a la seguridad social, tema de seguridad ciudadana, porque gastarnos también 50 millones de dólares solo para eliminar el Consejo de Participación y que haya un Senado o que vuelva esto como competencias parlamentarias, que en lo de fondo me parece que está bien. Creo que no podemos desaprovechar una oportunidad de ese orden, ¿no? Entre las propuestas que tiene el famoso comité de la reinstitucionalización está que las competencias del Consejo de Participación vuelvan al Parlamento y se dividen en 2 cámaras, Cámara Alta y Cámara Baja, Parlamento, Cámara y lo que se hace un Senado. En el fondo me parece bien, si eso nos va a acompañar un cambio de la cultura política. Me explico, no solamente cambios legales, pero ya tuvimos esta figura. No, es que a eso me he referido en el fondo con estos 40 años. Si no hay un cambio de cultura, mejor que antes. Bueno, antes había militarismo y antes cuando no le gustaba un presidente se clavaba dictador. Yo creo que en eso también hemos avanzado en calidad democrática, ¿no? Inclusive los ilustrados, alguien que yo he estudiado mucho, Velasco Ibarra, cada vez que le incomodaba, dictador. Y así le puedo citar varios ejemplos, así que también hemos avanzado en esa parte. Después tenemos que avanzar más.
Porque cuidado pensamos, y eso le decía a algunos ilustres amigos, cuidado creemos que porque ahora va a haber Senado, automáticamente como trampolín va a aparecer un señor hablando como Jaime Roldós y otro como Raúl Clemente Huerta. Eso no es verdad. Henry, ya ha habido bicameralidad Por eso le antes, digo, que era malo, que era si bueno. no hay un Entonces hay cambio- una indefinición justo por la cultura política. Si no hay un cambio en la cultura y si personas que sí las hay, las mejores mujeres y hombres, no se comprometen a ser parte del servicio público y ser promotores del cambio y se lo siguen dejando a una mayoría por ahí de piratas, por decirlo menos, no va a haber ningún cambio en la Constitución. Ahora, a la par de eso, si le explicamos al ciudadano, al pueblo, lo aterrizamos de que esto es parte consustancial que le va a poder permitir vivir en una mejor calidad democrática también, porque ya quiero que le explique usted al ciudadano de a pie, al señor que está aquí, el que está aquí al frente, que veo que está construyendo, que tiene necesidades apremiantes, que le atormenta la delincuencia, que no sabe si mañana va a tener empleo. Vaya, explíquele que va a haber Senado, vaya, explíquele que ahora va a haber 2 congresos. ¿Usted sabe lo que le va a decir el señor? Que de aquí lo estoy saludando. Le va a decir, ¿qué? ¿Más de los mismos? Eso va a ser la primera respuesta. Porque ese también es el problema con algunos filósofos que yo veo que hablan de este tema. Todo se arregla con un Senado. Y los editorialistas en los periódicos, unos principalmente escriben en el Universo, entonces dicen, qué bestia. El país va a ser otro al día siguiente que haya Senado. Yo no sé qué parte de la película se han comido, ¿no? Yo estoy de acuerdo en lo conceptual, pero también tengo calle, ¿no? Y también le puedo decir qué es lo que se necesita para que las cosas también cambien. Si no hay compromiso, si no hay cambio de la cultura, mi querido amigo, tinta sobre el papel. Que justamente eso es lo que en la práctica hemos visto, y yo sí me remito a los 200 años de historia porque la he estudiado, y siempre hemos tenido una alternativa, otra alternativa, y no se ha encontrado que el Estado realmente funcione en beneficio de las grandes mayorías, de ese 63% que puede trabajar mental, físicamente, y no tiene hoy día empleo, Henry. Entonces vamos a lo mismo, que es la clase política, con excepciones seguramente durante estos 200 años, que no ha cumplido su tarea en que el Estado se convierta en eficiente, en eficaz para poder realmente solucionar los problemas o el bien común. Hablemos ahora, por ejemplo, la discusión que se está tratando en el Código de Salud y que nos lleva al tema también del Código Penal. Comencemos con Código de Salud. Esas discusiones que al punto no se han logrado concretar. ¿Cuál es la posición de Henry Cucalón en las partes más controversiales, el tema del aborto por violación, por ejemplo, entre otros, que han estancado la aprobación del Código de Salud? Bueno, yo no creo que ese tema haya estancado, porque ese tema está en el Código Penal, sino que aquí había una confusión del Padre y Señor nuestro, por culpa que muchos asambleístas no saben explicar. El tema del aborto por violación como una nueva causal está en el COIP, no está en el COS. En el Código de la Salud lo que está es un artículo que algunos no le entienden, otros no les gusta, que es la obligación del médico a atender a cualquier mujer que va con un aborto en curso, como una garantía para que no lo metan preso. Pare de contar. No habla de violación. Un código de en el salud, Código Código de Salud no puede hablar de violación porque es un tipo penal. Eso es un código de salud. Pero como aquí hablan cualquier sarta de cosas. No está incluido no está ese tema específico. No, porque no puede estar, porque Ok. esa es una conducta penal. Eso está en el Código Entonces pasemos Penal. al Código Penal. Bueno, esa es otra cosa. El Código Penal, que lo hemos venido discutiendo, compromiso del señor presidente de la Asamblea. La próxima semana continuamos la fase final del debate segundo definitivo para la votación. Contiene muchísimos temas y estructuralmente contiene la ley de seguridad que se promovió desde Guayaquil con un amplio apoyo ciudadano, multipartidista, para evitar que los delincuentes entran y salgan de la cárcel, como está sucediendo en estos días, que tiene angustiada a la ciudadanía, para permitir que los pocos que son sentenciados cumplan su pena y que no se acojan a medidas de libertad, para, entre otros casos, a los que cometan o se los detuvieren delitos flagrantes, es decir, con las manos en la masa, en los delitos denominados atroces, como es el asesinato, la violación, el secuestro, robo con muerte. Señores, se les permite identificar el rostro para que la sociedad sepa quiénes son sus victimarios, entre otras muchas cosas. El tema, por ejemplo, de aumento de penas en todo lo que es agresión, violación sexual y delitos intrafamiliares. Eso está dentro del Código Penal y eso para mí es lo consustancial. Hay otros temas que han llamado un poco la atención, entre los cuales está la incorporación de una nueva causal, porque ya existen 2 causales desde que yo tengo memoria, desde hace varias décadas, en cuanto al tema del aborto,
en lo que se refiere al aborto por violación. El gran debate que nos llama a la reflexión es, respetando el derecho a la vida desde la concepción que está en la Constitución y tomando en cuenta que aquí nadie está a favor del aborto, es si la consideración de que la mujer violada vaya presa por este tema que tiene que ver con el abuso que ha sido cometido. Este es un amplio debate. Nosotros estamos sumamente abiertos al tema. Nos parece injusto, por decirlo menos, que una mujer después que ha sido violada encima vaya presa. Y ese es el tema que vamos a debatir. Otro tema que está también en el Código Integral Penal no es, pues como dicen por ahí unos demagogos, que se le permita a la gente cultivar droga y vender droga. O sea que aquí va a ser el imperio de Pablo Escobar. No, señores, está la despenalización del cannabis para fines terapéuticos. Primero, la despenalización de la conducta. Y en el Código Orgánico de Salud, en el supuesto que eso se apruebe, está la tramitología administrativa que permitirá eso. Cannabis terapéutico, como sale en muchas partes del mundo. Ayer un interesante artículo de Oscar Vela en el Diario del Comercio, y estamos abiertos al debate. Yo no soy ni dogmático ni sectario, sí leo, así que no puedo caer en la trampa de decir que nosotros estamos legalizando la droga, porque eso es lo que se dice por ahí en las redes sociales y fundamentalmente en el WhatsApp, donde está atrofiando la mente de los ecuatorianos. Bueno, yo quiero comentarles, Henry, yo entrevisté al abogado Héctor Muñoz, asambleísta por Suma, justamente de la mesa de la Comisión de Justicia, y él sí habla del Código de Salud, del aborto por violación, y habla también sobre el tema de, no habla de la siembra porque la mayoría parece que se ha opuesto, pero sí de la comercialización de ¿qué es el trámite la marihuana? Una vez Entonces, que se despenalice las para conductas. concluir, puede ser que Henry Cucalón en el Código de Salud no esté de acuerdo o no. Yo en el Código de Salud no estoy de acuerdo. Pero Héctor Muñoz sí ha defendido la situación de que el aborto por violación se incluye en el Código de Salud, de tal manera que el médico no rechace cuando una niña o etcétera quiera abortar. Correcto. Ese es el tema. Esa es la consecuencia. Que hay obviamente una contradicción de pronto en la asamblea, unos tienen a favor, otros están en contra. El problema es que como muchos no son abogados, y Héctor, no sé si lo he hecho de esa manera, primero hay que entender Él es algo. abogado. Hay dos conductas que están penalizadas. Y eso se lo hemos explicado ya dibujando en el Congreso. Yo ya estoy cansado de esto de aquí. De hecho, señores, para que ustedes puedan tramitar el Código de Salud, primero tienen que despenalizar la conducta que está en el Código Penal. Okay. Como ya no puedo dibujar más, pues ya no puedo hacer más, pues ya tengo que persinar. No, pero es que no todos piensan como Henry Cucalón, por ejemplo. No, es un tema académico. Esta es la parte democrática. Es una parte académica. No, pero se fundamenta en la academia, obviamente, pero llevan a la política. Entonces, todo. una vez que eso se despenaliza, si es que se despenaliza, recién ahí el Código de Salud puede aterrizar, instrumentar la parte administrativa, la parte operativa. Si no sucede lo primero, no se puede hacer nada. Retomando el tema del Código Orgánico de Salud, alejando esos temas que son individuales, ¿cuál ha sido nuestra posición? Mi posición. Este Código de Salud fundamentalmente fue trabajado hace 7 años con ciertas reformas. Es un código intervencionista, estatista, neurálgicamente hablando. Sí. Yo no puedo votar por ese código, a menos que hagan reformas parciales, le quiten esta predominancia que tiene esta Autoridad Nacional de la Salud, que es el ministerio que contrata, hace hospitales, emplea, él mismo se controla, vende las pastillas, y ya sabemos cómo está la salud pública. Mi posición fundamentalmente, y lo he dicho, es que yo no puedo votar por un ente y en este caso un código netamente centralista. Si los otros quieren, pues para eso el gobierno tiene una mayoría parlamentaria, que pinten los votos. El mío no estará por esa línea. De acuerdo. Bien, hay un tema que también tiene que ver con lo fundamental en el país, la seguridad. Se ha firmado un acuerdo entre la alcaldía de Guayaquil y el gobierno. ¿Cuál es la posición de Henry Cucalón al respecto? Siempre será saludable que el gobierno nacional y el gobierno local sumen esfuerzos, sumen recursos para enfrentar este flagelo que es la inseguridad ciudadana, que está galopante y no es una percepción, es una dramática realidad que está viviendo la ciudadanía. Los medios de comunicación así lo están reportando. 1. 2. Cada uno tiene que jugar un rol. La Asamblea tiene un rol. En este caso, existen leyes que podemos mejorarla, por supuesto. He citado hace unos minutos
los ejemplos correspondientes. Que el gobierno tiene la labor fundamental de enfrentar con decisión, con firmeza, con responsabilidad, tomando en cuenta que es quien maneja el monopolio y la fuerza pública de la Policía Nacional para poder enfrentar al crimen, inclusive el crimen organizado. Esa es la labor del gobierno, del ministro del Interior, de la Policía Nacional y un presidente, asumo yo, con liderazgo para poder enfrentar la delincuencia. Y fundamentalmente, y veo que ahora sí se está conectando esto con los medios de comunicación, la parte para mí más importante de todo, los jueces y fiscales. Porque puede tener una policía operativa como en las películas, puede tener las mejores leyes del mundo. Si los jueces o fiscales no actúan con compromiso, con honestidad, del lado de las víctimas, del lado de los ciudadanos y no de los victimarios, mis queridos amigos y oyentes, no va a pasar absolutamente nada. Por ahí estoy viendo. Entran y salen los señores. No les ponen medidas cautelares, no le ponen absolutamente nada, no le ponen prisión preventiva. Personas que están acusadas con asesinato, de entrada deben estar presos y no lo hacen. Mire, ya ese es un tema complejo. Creo yo, y eso es lo fundamental, el compromiso que se ha asumido, no solamente que ha firmado el gobierno. La semana pasada estuve presente cuando la alcaldesa de Guayaquil suscribió con el Consejo Nacional de la Judicatura, con la Fiscalía General del Estado, y eso está bien, eso está bien. Y la sociedad, la prensa, los ciudadanos, los actores políticos deben estar detrás de todos esos jueces y fiscales que no cumplen su labor fundamental, que es proteger la vida de los ciudadanos. Esos señores no solamente deben estar destituidos, sino que esos jueces y fiscales deben ir presos si es que no cumplen con la ley. Sí, precisamente por eso le he propuesto a la alcaldesa Cintia Viteri, a través de sus equipos de relaciones públicas, en AER, como presidente de AER, Núcleo del Guayas, muy pocas veces tocó el tema. Hemos propuesto un convenio, una firma, porque también en ese acuerdo de seguridad se incluye a los medios de comunicación, que esté claro, ¿verdad?, todo este panorama, de tal manera que la prensa en general sepamos aquí atenernos, justamente porque sabemos que este acuerdo no va a solucionar 100% la situación, ya que el tema de la violencia, el tema de la seguridad es multicausal y hay mucho por hacer. Por eso es bien la firma con César Litardo también, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que es la asamblea, en fin. Para concluir, Henry, siempre agradecerle. Hemos visto, en todo caso, que hoy día vivimos una coyuntura que hay que corregirla. Estamos de acuerdo, al parecer, con que hay ahí una cultura política que tiene que realmente, como decimos en el argot popular, ponerse las pilas. Estos últimos 12, 13, 14 años, dentro de los 40 años de democracia, no se ha visto el rol, y esa es mi percepción, para que la ciudadanía esté conforme. Por eso el resultado de las encuestas es negativo. Hay mucho por hacer en varios aspectos: la reestructuración del Estado, el diálogo que el gobierno ha propuesto, reformas al Código de Trabajo, Código de Salud, para que la reactivación económica se dé. ¿Cuál sería en todo caso el presente y el futuro dentro de la Asamblea una vez que regresen ya, una vez que termine esta vacancia legislativa? Existe el compromiso con el presidente de la Asamblea que el día martes retomemos el tratamiento de la ley de emprendimiento. Creo que es una herramienta útil para facilitar que el empresario privado, pequeño, mediano y grande, cumpla su labor, pueda generar empleo, no encuentre obstáculos por parte de este Estado, este pulpo, lamentablemente, este ogro filantrópico que tantas taras puso en los últimos años, que ese es parte del problema y la consecuencia, lamentablemente, de carácter económico. Yo creo que eso nos conecta con la ciudadanía y a renglón seguido el tratamiento final del Código Integral Penal, porque insisto, hay una angustia ciudadana absolutamente legítima por los índices de inseguridad, entre los cuales Guayaquil está entre los principales. Y dentro de Guayaquil, lo que se denomina el Distrito 1, el sur de la ciudad, los Guasmos de mi ciudad, tiene una alta tasa de criminalidad, de asesinatos, sale todos los días en la prensa. Esas estadísticas no mienten. Creo que con esos dos primeros temas, en los 15 primeros días, podemos trabajar mancomunadamente, alejando cualquier tipo de sectarismo y de ideologización innecesaria por temas ciudadanos. A la par debe venir el proyecto económico que lo han venido anunciando varias veces. Ojalá que venga y nos pongamos a trabajar todo el día en el económico urgente. Eso sí, aclarando, Washington, sí, estimados oyentes, bajo ningún concepto, ni directos ni disfrazados, podemos aceptar una metida de mano al bolsillo ciudadano,
impuestos de cualquier orden en una economía que está en crisis, necesita estímulos, no castigos. Ojalá el tema de la reforma laboral para comprender que dinamizar no significa precarizar, hay que entender las nuevas modalidades de trabajo respetando los derechos adquiridos de los trabajadores. Debemos ser aliados en ese sentido de la prosperidad y de nuevas iniciativas laborales, pero que ya llegue. Se han venido anunciando y creo que debe haber un compromiso por parte de los legisladores de destrabar ese problema que está en la comisión que usted muy bien citó, que no han podido ni siquiera sentarse. Pero ¿sabe qué? Sí. Y hablo no solamente por los legisladores de mi bancada, sino por otros partidos. Ahí está Roberto Gómez, que creo que merece mi respeto. Ahí hay buena calidad de legisladores. Está Cristina Reyes, Vicente Tayano, está Roberto Gómez, Reina Campaín, gente comprometida con el país. Ahí el problema es que quien la mayoría decidió poner, pues lastimosamente no conecta, pues no representa y no se puede trabajar. El capricho pudo más que el sentido común. Pero sé que las personas que he referido son valiosos y valiosas legisladoras y que sé que van a encontrar una salida porque el pueblo, la ciudadanía, espera lo mejor de nosotros. Creo que con esos temas, seguridad, el tema del emprendimiento, reforma económica, reforma laboral, vamos a tener bien claro la hoja de ruta, por lo menos en este primer mes que retomemos las labores. Sí, solo una última inquietud, Henry. El tema de que mientras se dan todas estas reformas, hemos hablado y lo has mencionado de paso, el tema del liderazgo que se necesita para conducir al país. El presidente Lenín Moreno es obvio, él ha dicho que no va a interferir en ninguna otra función y lo ha cumplido, entiendo así, salvo me imagino dentro de Alianza País. Pero por ejemplo tengo en mis manos en el celular, ¿no?, el decreto número 740, en donde el presidente crea el Comité Coordinador de Gestión Delegada, que es un tema para la descentralización, sobre todo en el asunto de las inversiones. Es un tema que también hablamos del tema del centralismo, que si no permite la ley, por decreto presidencial, el presidente está tratando de que la actividad privada se incorpore en todas las provincias, ¿no? Por eso es este comité de descentralización, para que haga inversión, para que tome competencias, para que tome concesiones, especialmente ya que no se puede privatizar. Es decir, hay una situación que mientras el país se trata de poner en orden, y algunos dicen que es un gobierno de transición, el presidente trata, pues yo decir así, de gobernar y lo hace a través ahora de decretos, hasta que realmente en la asamblea se pueda hacer ese tipo de reformas. Quién sabe también los acuerdos con los municipios en materia de seguridad, etcétera, 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 Henry. ¿Cómo ver esto finalmente de que no hay hoy día ese poder absoluto que lo tenía Rafael Correa y lastimosamente gobernó con sectarismo? Hoy día que el gobierno aparentemente trata de gobernar para todos, como dicen ellos mismos, en la práctica lo hace nada más a través de decretos porque no hay todavía un acuerdo nacional. Usted ha citado una frase, algunos dicen que el gobierno es de transición, lo cual no significa que deba ser intrascendente. Así como ha tenido ciertos logros en materia política de desligarse del proyecto del cual lo llevó al poder, ya la historia recogerá cuáles son los intríngulis de eso, si fue por el deber ser o porque no le quedaba otra, porque nunca le escuché al presidente Moreno en la campaña de la mano con el presidente Correa, nada de lo que iba a hacer. Deber ser, ya me está hablando Henry de filosofía. Pero claro, bueno. separo si lo hizo sí, porque era lo correcto, el deber ser, o fue la coyuntura para sobrevivir. Bueno. Eso ya los historiadores lo recogerán. Es claro que en materia económica, estando de acuerdo en el diagnóstico del desmontaje estatista, han tenido grasos problemas operativos en la instrumentación, propio de que el gobierno está lleno de parches. Creo que para ser ministro de Estado el requisito era no haber votado por Moreno, creo, porque todos los que están ahí creo que votaron por otras personas. Entonces no vienen de un proyecto político en común, sino que son la suma de retazos. Tiene medidas oportunas pero aisladas, como la que usted muy bien señala, que falta a lo mejor articulación, liderazgo. Por eso insisto, en el diagnóstico en cuanto a la crisis está claro, pero ya solo le faltan 21 meses, ¿no? Ya de chiste en chiste, ya estamos ya de la mitad para el final, con un tema práctico, y usted lo citaba al inicio de la entrevista. De aquí a menos de un año, en julio del próximo año,
ya el gobierno está casi evaporado, porque todo el mundo va a estar pensando en quiénes van a ser el próximo presidente y el próximo Congreso de la República. O sea, menos de un año. los meses efectivos de gobierno real y de mando son bastante limitados, así que creo que hay que ponerse las pilas, hay que arrimar el hombro, no puede haber cálculo alguno peor si tiene que ver con el bienestar y con la prosperidad de la gente. Con nosotros cuente, impuestos jamás, pero si lo hicimos antes y nos dijeron de hasta que nos íbamos a morir, ¿no? Porque las dos reformas anteriores económicas que hizo el gobierno y que en algunos tramos nosotros la apoyamos porque eran tesis que nosotros hemos sostenido desde siempre, no le quiero decir quién nos dijo que nos íbamos a morir, los que son actualmente parte de la mayoría parlamentaria, ¿no? Eso es como una pequeña anécdota histórica, pero no Que importa. en parte también ha funcionado, en parte no ha funcionado. No importa, lo que sea en aras de la gente, bienvenido sea. Pero es momento ya, insisto, ya el acuerdo país se ve muy bonito, el diálogo, ¿no? Ya el momento del diagnóstico, estimado Washington, ya pasó. Vamos a las decisiones y a las definiciones. Ojalá que la legislatura también, de alguna manera, se ponga de acuerdo. Con nosotros pueda aportar, así como te vamos a fiscalizar lo que haya que fiscalizar. De acuerdo. Muchas gracias al abogado Henry Cucalón, asambleísta por el Partido Social Cristiano.